Si Dios te ha cambiado, Dios te ha salvado, es por misericordia. Tienes que caminar con Dios, tienes que someterte a Dios para que Dios te siga usando. No porque tú sabes un poquito la palabra de Dios, tú dices, yo ya puedo ser pastor evangelista. No, deja que Dios te levante, Muy buenos días a todos los hermanos, a todos los amigos, a todas las personas que están conectados a este canal digital El Shaddai. Le agradecemos a Dios porque nos permite compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor, que por supuesto restaura, fortalece, redarguye y te da mucha victoria. Yo quiero compartir un tema que se titula Caminar con Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 5, verso 24, que hubo un hombre que caminó con Dios. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Imagínense que este hombre en aquella época, de generación en generación hasta nuestro siglo XXI, Dios sigue rescatando hombres y mujeres de diferente lugar, del campo, de la ciudad, los saca de una vida tan difícil, lo purifica, lo santifica, le cambia su vida, le da un rumbo totalmente de 99 grados, y Dios es un Dios que transforma al ser humano. Estos hombres pasan de muerte eterna a la vida espiritual, caminar a vivir para el Rey de Reyes. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Se lo llevó en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Por eso es que tu amigo tiene que abandonar ese viejo camino de adicción, de delincuencia, de rebeldía, de soberbia y de hipocresía, de hechicería, de homicidio, de suicidio, de rencor y de odio, para que camine con Dios. No cree que usted es el único que está viviendo esa clase de vida. Muchos hombres, muchas mujeres, como María Magdalena, que la Biblia dice que Jesucristo le sacó 7 espíritus malignos que tenía en su cuerpo. Pero Dios, por medio de Jesús, tuvo misericordia y cambió su vida. Y ella también caminó con Dios. Y muchos hombres de Dios, dice la palabra, que caminaron con Él. Número 2, perseveraban en la obra de Dios. Ellos recibían mandato, como el día de hoy. Dios te muestra sueño, visión, revelación, un plan de trabajo. Dios te habla por medio de un ministro de Dios, por medio del pastor, del profeta, del apóstol, del maestro. Cuanto más de su palabra te habla en un sueño, en una visión. ¿Qué acontece en la época de Noé? Dios lo salva a Noé y le da una orden. Él recibió la orden que construyera una arca, porque la generación de esa época estaba tan corrompida como esta generación. Ya nadie respeta a nadie. Hasta los muchos hombres delincuentes, hermanos, quieren asaltar al pastor, al profeta, al apóstol, al maestro, al cuerpo de Cristo. Ha perdido la raza humana de este siglo XXI. Ha perdido el temor de Dios. Y Dios vio que la generación de la época de Noé estaba tan corrompida, tan dañada. Génesis capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Le dio una orden. ¿Qué hizo Noé? Construyó un arca. Por eso, hombre de Dios, obrero, misionero, persona que está trabajando en una célula, en una congregación, hazle caso a tu pastor. Trabaja con gozo. Si tú trabajas con gozo, con alegría, no serruche el pie o la espalda del pastor. No traicione a tu pastor. No traicione a tu apóstol, a tu evangelista. Trabaja con gozo, que la recompensa viene de parte de Dios.
Yo estoy aquí sirviéndole a Dios de la edad de 18 años. Y cuando mi pastor me mandaba a equiparte a aquel lugar, a hacer cultos, reuniones al campo, a la montaña, yo nunca le decía no. Hasta el día de hoy, Noé obedeció a Dios. Si Dios te ha cambiado, Dios te ha salvado, es por misericordia. Tiene que caminar con Dios, tiene que someterte a Dios para que Dios te siga usando. No porque tú sabes un poquito la palabra de Dios, tú dices, yo ya puedo ser pastor evangelista. No. Deja que Dios te levante, deja que Dios te use, deja que Dios te honre. La Biblia dice que Dios honra al que le honra. Así como Dios honró a Noé, Él también te puede honrar a ti. Punto número 3. Reconócelo en todo tu camino y pensamiento. Como Moisés le obedeció a Dios. Dios lo mandó ¿a qué? A libertar a su pueblo. Él le quería poner pero. Si Dios te quiere levantar como obrero, como adorador, no le ponga pero a Dios, deja que Dios te levante. La Biblia dice mucho el amié, pocos son los obreros. Hay personas que solamente piensan que el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro, tiene que hacer trabajo. No, todos tenemos que hacer trabajo. Solamente tenemos que obedecer a Dios. Si tu pastor te está mandando a visitar a un hermano o una hermana porque no vino a la escuela dominical o no estuvo en los cultos nocturnos, anda, visítalo. Puede estar atravesando, obedecerse a Dios. Dale esa obediencia, deja que Dios te siga usando para la honra y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto número 4. ¿Qué quiere decir? Ser valiente y tener celo de Él, tener celo de Dios. Hay que ser valiente, hay que esforzarse. En la vida antigua hubieron hombres y mujeres valientes como Malaquías. Malaquías obedeció la ley de verdad, estuvo en su boca la iniquidad, Dios se la llevó de sus labios, le dio paz, le dio sabiduría. Malaquías capítulo 2 versículo 6. Deja que Dios te use, joven. Solamente dediquémonos a obedecer, que la obediencia trae bendición y la obediencia es la que te va a bendecir. ¿Qué más dice la Biblia? Punto número 6. Tener la calma en el Señor. El apóstol Pablo, cuando Dios lo levantó, se llamaba Saulo de Tarso. Iba camino a Damasco a capturar, a meter preso a los cristianos de esta época. Hoy también, en la actualidad, así mismo sucede. ¿Qué sucede? Muchas veces nos critican, nos murmuran, nos censuran, hablan mal de nosotros, nos ponen apodo. ¿Y qué hace Dios? Dios se glorifica cuando le obedecemos. El apóstol Pablo obedeció a Dios. No dejes que Dios te meta en un azotón. No dejes que Dios te dé un castigo. La Biblia dice que Dios, el que toma como hijo, lo castiga y lo reprende. A veces Dios está que te llama a obedecer, a hacer su voluntad, y a veces no queremos. Pero el apóstol Pablo se sometió. Por eso que hoy vemos un hombre de Dios transformado. Por eso que él escribe en la palabra de Dios en Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, viene a ser nueva criatura. Dios quiere bendecirte en gran manera. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Tener un corazón ardiente, como los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Y qué aconteció? Aconteció que iban hablando que el Señor fue crucificado y que Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y camino a Emaús, aconteció que el Señor se le presenta y le iba hablando la palabra de Dios, recordándole la Escritura. La Escritura hay que leerla. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará de ella. Y ellos iban recordando cuando ellos caminaban con Jesús, y el mismo Jesús iba caminando con ellos. Ellos sentían la presencia del Señor Jesucristo. Tenemos que estar leyendo la Biblia, tenemos que estarnos alimentando,
tenemos que estar orando para que la presencia de Dios nunca nos falte, para que tenga ese corazón ardiente, ferviente de buscar su presencia. ¿Qué problema está atravesando? ¿Qué problema está sucediendo en ti? ¿Estás débil espiritualmente? ¿Te rebalaste? ¿Te caíste? ¿Cometiste un error? Deja que la sangre de Cristo te limpie, te lave. Tenemos un Cristo restaurador, un Cristo transformador, un Cristo lleno de piedad y de misericordia. Pero nunca deje que ese fervor de llevar la palabra de Dios en los campos, en la ciudad, en campaña, evangelizando, visitando los hogares, nunca deje que esa ardencia por Dios se te apague. Si está pasando un problema, repite conmigo esta oración. Deja que Él te levante, deja que Él te restaure, deja que te devuelva el gozo. Cierra tu vista, hermano, tú que estás apartado, amigo, tú que no sabes qué hacer con tu vida. Cierra tu vista y di conmigo: Señor Jesús, te agradezco por hablar a mi vida. Lávame con tu sangre, levántame, restáurame, fortaléceme, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Amén. Ahora tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Estudia la palabra del Señor. Una iglesia que esté cerca donde tú vives, congrégate, que sea sana doctrina y deja que Dios te siga usando. Nos vemos en un próximo programa y que Dios te bendiga. Comparte este tema con muchas personas que lo necesitan. Dios te guarde.